Bueno, hoy me aparto un poco de los temas que estoy acostumbrado a dar y voy a hacer un comentario quizá un poquito largo, pero que he visto la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, el caso que nos afecta hoy se trata de una polémica que yo personalmente no quería entrar, pero que se ha convertido en una gran confusión para muchos, y esta confusión, este comentario que voy a hacer, es de naturaleza histórica, pero también religiosa. Se trata de que hay varios youtubers que acusan de traidor y cismático a un arzobispo que es bastante conocido porque se está distanciando prácticamente de casi toda la jerarquía de la Iglesia Católica. Y lo que está haciendo este arzobispo se requiere un valor impresionante para tomar la postura que está tomando. Entonces, hay varios youtubers, entre ellos están César para Jesucristo y Arturo, en su canal Periodista Católico. También está el padre Santiago Martín. Y también hay otros, que no recuerdo los nombres, que se han unido, vamos a decirlo en sentido del humor, se han unido al ejército de Pancho Villa para acusar de traidor y cismático a Monseñor Vigano, italiano. En el caso del padre Santiago no voy a comentar sus apasionados discursos defendiendo a Jorge Mario Bergoglio, porque escucharlo últimamente me da verdadera lástima. Afirmar, como afirman, que este hombre, Monseñor Vigano, es un sedevacantista, que quiere decir que no hay ningún papa válido desde Pío XII hasta el presente. Afirman que es un sedevacantista, Monseñor Vigano, aunque otros inciden en que es un traidor y un cismático. Entonces, acusar de estas cosas es acusar por acusar, hablando desde un enfoque donde la ignorancia y el desconocimiento de los hechos, no solo el desconocimiento de los hechos, sino también el desconocimiento de la historia. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los puntos importantes para no perdernos ni entrar en disputas y discusiones en los que no quiero entrar. Dicen tanto Arturo como César, así como el padre Santiago Martín, que Monseñor Vigano ataca al Concilio Vaticano II y que dicho concilio es vinculante. Cuando escucho que este concilio es vinculante, quiere decir que hay que aceptarlo tal y como salió, doctrinalmente. Entonces, cuando yo escucho eso, pues sí, yo quedo más que desconcertado. Entonces, para entender este conflicto, conviene que nos traslademos a la década de los años 60, cuando se llevó a cabo este conocido concilio. Y dentro de este vamos a ver con detalles quiénes fueron las personas, en este caso, quiénes fueron los teólogos que inclinaron la Iglesia actual al desastre que está viviendo. Bien, entonces en ese concilio destacaron 4 teólogos que marcaron la deriva, la inclinación hacia la nada, la deriva doctrinal que el propio Monseñor Vigano ha denunciado y que por casualidades de la vida, este profesor que habla también ha pasado a defender la postura de Monseñor Vigano. Estos teólogos que destrozaron, lo digo literalmente, deformaron el Concilio Vaticano II son Karl Rahner, jesuita, Henry de Lubac, jesuita, Yves Congar, dominico, y Edward Schilling, belga, de la nacional belga, pero no recuerdo si perteneció a alguna orden religiosa o no. Vamos con el primero, ni más ni menos que Karl Rahner, que fue quien introdujo el relativismo en el pensamiento de la doctrina, del magisterio. Relativismo combatido por Benedicto XVI. De hecho, la actual doctrina de la Iglesia está contaminada por el relativismo de Karl Rahner. Una prueba del relativismo lo tenemos en el actual Francisco, donde para él ya no existe ninguna verdad, sino que todo es discutible y se puede modificar según los criterios de cada día y de cada uno. Este relativismo nos lleva a una postura donde toda la verdad son discutibles. Por ejemplo, Dios existe. No, ¿qué dices tú? Eso vamos a debatirlo. Vamos a hacer un debate y vamos a discutir si Dios existe o no. Eso es el relativismo. No existe ninguna verdad ya.
sino que está todo sometido al criterio de cada uno. Entonces, este relativismo lo tenemos en lo que ha creado, por ejemplo, el documento Amores Leticia, la Pachamama, la legalización de la homosexualidad con la bendición a los gays y un largo, etcétera. Todo esto procede de la teología de Karl Rahner, porque es el que pone el relativismo en el magisterio de la Iglesia. Con esto vale, porque ahí no quiero alargarme mucho en cada uno. Otro teólogo fue Henry de Lubac, también jesuita. Este hombre se inclinó teológicamente hacia el universalismo. Todo es universalismo, es decir, una especie de panteísmo donde todo es Dios. Este teólogo se inclinó hacia el universalismo, es decir, es la creencia de que todos nos salvamos, todos nos vamos a salvar. Nos suena, ¿verdad? Porque esto lo defiende Francisco. Esto de que todos nos vamos a salvar contradice el poder de la gracia divina en la salvación, con lo cual resulta evidente que la teología de Lubac, Henry de Lubac, estaba contaminada por el modernismo. Pues bien, esta hipótesis es la que defiende actualmente Francisco, quien niega abiertamente la existencia del infierno. Por lo tanto, elimina de un plumazo la existencia del infierno apoyada y confirmada por el mismo Cristo. Otro teólogo, Edward Schellenberg, a quien de una u otra forma contribuyó abiertamente al desarrollo de la teología de la liberación. ¿No suena, verdad? Porque actualmente la Iglesia, al 100%, la mayor parte de la Iglesia está contaminada por esta teología de la liberación que está basada doctrinalmente en el marxismo. Bien, con eso es suficiente, con el tema de Schellenberg. Y al último vamos al francés Yves Congar, quien fue pionero del ecumenismo. Ese ecumenismo que ha apoyado abiertamente Francisco en el documento de Abu Dhabi, donde de una u otra forma todas las religiones forman parte de la verdad. Es decir, ¿Cristo es necesario en la salvación? No, hombre, no, Cristo es un buen chico, era un buen chico, pero nada más. En eso es el ecumenismo, que Cristo no es esencial en la salvación. Y este es el ecumenismo apoyado por Yves Congar, con la modalidad apoyada por actual Francisco, el cual claramente la tesis de Yves Congar tiene claramente sus bases en los principios de la masonería. ¿Cuáles? Fraternidad y libertad. Fraternité, liberté, legalité. Pues bien, estos falsos principios doctrinales llevados a cabo por estos 4 teólogos es lo que reclaman quienes defienden como vinculante, es decir, que hay que aceptar el Concilio Vaticano II. Y esa ha sido la causa, entre otros asuntos, que no voy a mencionar ahora, lo que ha provocado la actual ruina de la Iglesia Católica. Y esto es lo que reclaman quienes dicen que hay que apoyar el Concilio Vaticano II. Es increíble, realmente increíble, yo no salgo de mi asombro. Es decir, el Concilio Vaticano II fue un desastre. Pues toda esta gente no, hay que apoyar eso. ¿Pero apoyar qué? ¿La deriva doctrinal de la Iglesia Católica? Pues bien, en base a todo esto, lo que viene a denunciar Monseñor Vigano es exactamente esto que acabamos de resumir. Y lo diga quien lo diga, el Concilio Vaticano II, yo lo afirmo y lo vengo afirmando desde hace años. El Concilio Vaticano II fue un golpe de Estado llevado a cabo por la masonería eclesiástica, un golpe de Estado que desmontó totalmente el magisterio de la Iglesia, teológicamente hablando, claro. Es un golpe de Estado, pero donde se desmonta lo que es todos los principios del magisterio de la Iglesia. Y la evidencia de ello son los teólogos que acabamos de resumir. Personalmente he dicho en numerosas ocasiones que la Iglesia actual está controlada por la masonería eclesiástica, y esto es lo mismo que ha dicho Monseñor Vigano, y yo vengo denunciando desde hace tiempo. Entonces, la masonería eclesiástica obedece sin protestar las órdenes que recibe de la sinagoga en la que se ha convertido el Vaticano. Entonces, si vamos a condenar, porque realmente lo están condenando, lo están atacando despiadadamente, entonces,
Si vamos a condenar a Monseñor Viganó por denunciar la inmensa corrupción doctrinal que hay en la Iglesia, ¿por qué no acusamos también a San Atanasio, acusándolo de ser un cismático, de ser un traidor y de intentar romper la Iglesia de su tiempo en el siglo IV? Porque esto fue en el siglo IV. Cuando Atanasio se levantó contra el Papa, contra el emperador y contra todos, porque defendían todos la herejía arriana, y él fue el único que se levantó. Fue excomulgado, porque San Atanasio fue excomulgado, que es también lo que intentan hacerlo con Monseñor Viganó, que lo excomulguen. San Atanasio tuvo que luchar contra todos y contra todo, y sin embargo, luchando en contra del Papa, porque el Papa defendía la herejía. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco ahora? Defiende las herejías, luchó contra todos, y a pesar de las 5 veces que lo desterraron a San Atanasio, y a pesar de la excomunión que tenía, fue quien salvó la Iglesia. Él salvó la Iglesia. Entonces, habría que preguntarme, yo me pregunto, tomando como referencia ese hecho histórico, ¿alguien puede negar que podemos estar viviendo una situación histórica muy parecida a la herejía arriana en base a la denuncia que está haciendo Monseñor Viganó? Yo estoy convencido que sí, que estamos viviendo el momento histórico. A Viganó le acusan de traidor. Yo personalmente lo acuso de tener las pelotas en su sitio. Hace tiempo, este profesor que habla viene afirmando que la decadencia de la Iglesia se inicia en el Concilio Vaticano II. Y no pocos se escandalizan de lo que ha dicho Monseñor Viganó. Y saben, y a pesar de que lo condenan, saben en su fuero interno que lo que dice es cierto. También le acusan de ser vacantista. En fin, es que el sedvacantismo, como he dicho antes, afirma que todos los papas son inválidos desde Pío XII hasta el presente. El sedvacantismo es una estupidez, es una tontería. En ningún momento Monseñor Viganó ha dicho eso. Pero le acusan de que sí, de que ha afirmado eso. Pues bien, ese golpe de Estado doctrinal llevado a cabo durante este citado concilio se consumó bajo el pontificado de Pablo VI, con la destrucción litúrgica, porque se destruyó la liturgia de la misa, la Santa Misa. Entonces, para ubicarnos cronológicamente, estamos hablando de la década también de los años 60 del pasado siglo. Repito de nuevo que el primer paso que se dio fue el cambio doctrinal a través de estos teólogos que he mencionado. Y el segundo paso fue la demolición de la liturgia, lo cual se llevó a cabo a través de una serie de agentes. Es decir, la transformación, la alteración de la liturgia se llevó a través ya no de teólogos, sino de religiosos, agentes que procedían del protestantismo, que estaba compuesto principalmente por metodistas, luteranos, episcopalianos y calvinistas. Este proceso de los cambios, esta alteración de la liturgia, la convirtieron en lo que actualmente conocemos como Novus Ordo, nuevo orden. Este proceso de alteración de la liturgia lo describe con bastante detalle. Yo lo sé a través de los escritos de Michel Davis, quien afirma lo siguiente. Leo lo que dice Michel Davis sobre el cambio de la liturgia en la misa. Dice: cuando en el Vaticano crearon esta misa, se hizo a través de 6 asesores protestantes, quienes tomaron parte muy activa en las discusiones. Yo mismo, dice Davis, le escribí a uno de ellos y el cual me dijo: sí, efectivamente, es cierto que tuvimos un rol muy activo en este proceso. Nos dieron los mismos documentos que al resto de los observadores católicos. Por cierto, cada mañana, sigue diciendo Davis, cada mañana teníamos discusiones, grandes discusiones, en las cuales presentábamos nuestras opiniones. Pues bien, cierro comillas. Estos asesores protestantes que ayudaron a la alteración, porque alteraron la misa, la liturgia, fueron 6 personas. Voy a dar los nombres. Raymond George, metodista. Ronald Jasper, anglicano. Massey Schaeffer, episcopaliano. Friedrich Kuhner, luterano. Eugen Brand, luterano. Y Marx Turian, calvinista. Estos son los que participaron, los que transformaron la misa y la pasaron del catolicismo, convirtieron la actual misa,
que al 80% es una misa protestante. Pues bien, todo esto viene a confirmar que la misa actual fue elaborada por protestantes, no católicos. No fue elaborada por católicos. Ahora bien, no podemos ignorar un detalle que fue determinante en la modificación de la misa, y este detalle procede, mejor dicho, del cardenal italiano, hombre, cómo no, Annibale Bugnini, masón de muy alto rango, quien fue realmente el creador del nuevo rito, ya que él deseaba, Bugnini, por cierto, que tuvo muchos problemas con, si mal no recuerdo, tuvo muchos problemas con Pablo VI, y creo que al final le desterró a Irán por ahí, no sé. Estoy hablando de memoria, igual estoy cambiando algunos datos. Pues bien, Annibale Bugnini fue el verdadero creador de la misa, junto con la transformación que hicieron esos 6 religiosos protestantes. El cardenal Bugnini quería un novus ordo missae, es decir, un nuevo orden mundial, a la manera de como actualmente está dirigida la geopolítica actual del mundo. Y eso es precisamente lo que el Monseñor Vigano ha denunciado, al advertir que el actual Francisco es la cabeza visible de ese nuevo orden mundial de la Iglesia suplantada por el nuevo orden mundial geopolítico. Más claro, agua. Y yo confirmo lo que dice. Me vais a disculpar, soy historiador y también hice teología, por lo tanto de historia sí un poquito. He repetido en numerosas ocasiones que el golpe maestro para tener controlada la Iglesia por parte del nuevo orden mundial, el golpe maestro se llevó a cabo durante el Concilio Vaticano II. Muchos se van a tirar de los pelos y me van a maldecir, me da absolutamente igual. Ese es el momento cuando se inicia el proceso acelerado de una masiva infiltración de aspirantes al sacerdocio sin vocación, la mayoría homosexuales y comunistas, marxistas. Y este proceso de infiltración fue paralelo a la modificación de la liturgia, a través de la cual se llevó a cabo la protestantización de la Iglesia Católica, porque hoy actualmente la Iglesia Católica al 80% es protestante. Lo diga quien lo diga, la Iglesia Católica actual es protestante. Por lo tanto, en estos momentos se puede afirmar que la Iglesia Católica, repito, es protestante, tanto en la forma, es decir, en la parte litúrgica, como en el fondo, es decir, en los cambios doctrinales que se han dado. Vamos con más datos, para los que no se convencen. Uno de estos procesos de la demolición doctrinal como consecuencia del Concilio Vaticano lo tenemos en el año 1972, concretamente en Madrid, mejor dicho en la provincia de Madrid, en el Escorial, donde se llevó a cabo un simposio sobre América Latina, en el que participaron no pocos teólogos jesuitas. Si tenemos que hacer un resumen de lo que fue esa reunión, consistió en que los jesuitas por mayoría, aceptaron la tesis del padre Gustavo Gutiérrez, quien, junto con Leonardo Boff, fundaron la teología de la liberación. 8 años más tarde, en 1980, Juan Pablo II quiso borrar a la Compañía de Jesús de la Iglesia, pero la quiso borrar, o sea, la quiso extinguir. Hubo algo, no sé qué pasó, que al final se quedó en nada. Es decir, desde ese momento los jesuitas adoptan el socialismo marxista como pensamiento de la Iglesia. Cuidado con esto lo que estoy afirmando. Adoptaron el socialismo, el marxismo, como pensamiento de la Iglesia, se alejaron totalmente de su fundador, su santo fundador, que fue San Ignacio Loyola. Quiero recordar que son los jesuitas quienes expandieron el pensamiento de la teología de la liberación, no solo en el interior de la Iglesia, sino a través de todo el continente americano. Y quiero recordar también que la teología de la liberación se inicia en el Concilio Vaticano II. Pues toda esta gente quiere reclamar el Concilio Vaticano. Pues nada, que sigan con ello. Pero no todo queda así, sino que entre los jesuitas surge un cardenal de gran influencia como Carlo María Martini, de pensamiento teológico bastante opuesto a la tradición del magisterio de la Iglesia. Y esto lo digo porque Carlo María Martini se inicia un poderoso grupo de cardenales que comenzaron a maniobrar
para poner a un papa en la cátedra, pero que responda a las expectativas teología y a la debacle doctrinal en la que se está viviendo. Y esto se inicia, y este papa no es otro que Francisco. Y esto es lo que ha dicho Monseñor Vigano, y todos escandalizados, se rasgan las vestiduras, se dan con la cabeza contra la pared, escandalizados. Pero si está diciendo la verdad. Monseñor Vigano está diciendo la verdad, porque yo estoy cansado de hablar de esto. Y esto es lo que ha denunciado Monseñor Vigano, que fue a partir de ese momento cuando se inicia el caos total que estamos viendo a la Iglesia. Pero claro, le acusan de ser devancantista, de ser un traidor, de ser un cismático y todas esas tonterías. Entonces, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto la jerarquía actual está corrompida hasta los huesos, porque la mayor parte de la jerarquía católica está corrompida hasta los huesos, por todo lo que surgió de ese infecto concilio. Una prueba la tenemos en lo que dijo en un cierto momento, atención, lo dijo Benedicto XVI, atención a lo que dijo, abro comillas, dice Benedicto, años atrás, no pocos obispos rechazaron la tradición católica por completo y buscaron una nueva y moderna catolicidad en sus diócesis. Sigue diciendo, en no pocos de esos seminarios, a los estudiantes que veían leer mis libros, les llegaron a declarar no aptos para el sacerdocio. Es increíble lo que dice aquí. Y sigue diciendo, mis libros fueron escondidos, como si fueran mala literatura, y se leían solo debajo del escritorio. Cierro comillas. Yo he leído algunas de las obras de Benedicto. Es impresionante la talla intelectual que tiene. Pues estos obispillos, porque hay que llamarles obispillos, porque no ha llegado a la categoría de obispos, decían que aquellos seminaristas que leían sus obras no eran aptos para el sacerdocio. ¿Por qué? Porque negaban todo lo que venía del Concilio Vaticano II, que era puro marxismo. Y el padre Santiago Martín y otros se escandalizan. Es que Monseñor Vigano va en contra del Concilio Vaticano. Pero si cualquier persona con un poco de formación teológica, histórica, eclesiológica, teológica, rechaza de facto el Concilio Vaticano II, porque es de naturaleza netamente marxista. En fin, bueno. Podría aportar numerosos hechos y datos sobre las consecuencias de ese nefasto concilio, cuyas consecuencias estamos padeciendo, pero bueno, no quiero añadir más datos. Podría añadir aquí páginas y páginas de datos. Solo finalmente exponer que al escuchar el ataque frontal que hizo el padre Santiago Martín hace un par de semanas, unos días, un ataque brutal contra Monseñor Vigano, acusándolo de cismático, y no sé cuántas cosas más. Yo escuché 3 o 4 minutos, apagué el celular y me negué a seguir escuchándolo. Yo, escuchándolo, sentí verdadera vergüenza ajena. Digo, ¿cómo un sacerdote puede venderse de esa manera atacando a un hermano, a un obispo que tiene categoría superior? Pero lo atacó. ¿Para qué? Para defender intereses personales de los que no voy a hablar. Porque si hablo, después me voy a arrepentir. Bien, y este es el caso de estos youtubers, como puede ser César para Jesucristo y Arturo, periodista católico, y otras personas que han pasado el ataque contra un arzobispo valiente, muy valiente, que ha denunciado la corrupción existente a la Iglesia, la corrupción de esa Iglesia, la Iglesia profunda, que no es la Iglesia de Cristo, porque en el Vaticano hay una Iglesia paralela, que es una Iglesia profunda, el Estado profundo, que no es la Iglesia de Cristo. Entonces, las acusaciones que hacen contra Monseñor Vigano, acusándolo de que no asume los resultados del Concilio Vaticano, son acusaciones sin fundamento. Es un hablar por hablar, sin base documental. Desconocen la historia, desconocen los procesos históricos que han llevado al actual desastre que vivimos. Bien, yo en el caso del youtuber como César o Arturo, bueno, pues digamos que lo entiendo, porque ambos carecen de formación teológica, no tienen formación teológica, tampoco tienen una formación histórica, no tienen una formación eclesiológica. Bueno, pues digamos que su opinión se puede entender. Bueno, pues son personas que no tienen formación.
pues de alguna manera, bueno, pues hacen buen trabajo, tratan de hacer buen trabajo, pero se meten donde no les llaman. Pero en el caso del padre Santiago Martín y la casi totalidad de la jerarquía, defendiendo sin ningún pudor las claras manifestaciones heréticas de Francisco, el gran silencio entre todos ante las herejías. Y como guardan silencio, ¿quién es el culpable? Ah, Vigano es el culpable. Él es el cismático, él es el culpable de todo. ¿De verdad? Todas esas acusaciones confirman que no es precisamente Monseñor Vigano el traidor ni el cismático, sino que detrás de la acusación contra él se esconden ciertas complicidades, entre ellos, entre la jerarquía, entre los que reclaman el Concilio Vaticano II, porque desde Roma han recibido la orden: si no defendéis esto, os cortamos el cuello. Entonces, detrás de este silencio hay complicidades entre ellos, donde todo parece señalar que existe un pacto de silencio, y ese pacto de silencio es la barrera tras la que todos quieren protegerse. Y no digo más. Aquí lo dejo. Continuamos en otro momento. Venga, hasta luego a todos.